Amados hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro espacio Conociendo al Dios verdadero. En la semana pasada estuvimos hablando acerca del llamado, de las condiciones, del contexto de dónde estaba Isaías y cómo estaba la nación cuando Dios lo llama. Hoy vamos a mirar un pequeño detalle en esta parte de Isaías capítulo 6, verso 1, que habla acerca de cuando Isaías dice, vi yo al Señor, y todo lo que representa esto. El doctor Sproul escribió en la página 18 del libro de la Santidad de Dios, que les invito a leer, dice algo importante. Dice que el destino de un profeta en el cumplimiento de su labor en el Antiguo Testamento era de esta manera. El azote del profeta era la soledad. A menudo su casa era una cueva. Usualmente el desierto era su lugar de reunión con Dios. Algunas veces su vestuario era su desnudez, su corbata era su cayado, sus canciones eran compuestas con lágrimas. De esa clase de hombres era Isaías ben Amós. Esto que escribió el doctor Sproul realmente me llena, me impacta, porque es la verdad. Es fácil decir ser un profeta, pero no es fácil serlo, porque lo que encontramos en la palabra es algo fuerte. El llamado a ser un profeta de Dios era algo muy fuerte. Muy bien, miremos un poquito este contexto de lo que hoy hablaremos. 800 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es la escena que estamos mirando ahora. Y hay algunas cosas que se encuentran, y una de ellas es la muerte del rey Usías que mencionábamos en la meditación anterior. La segunda es el llamamiento de Isaías, que es lo que hemos estado estudiando también. Y la tercera, el declive de Israel, que hemos mencionado cómo Israel tuvo esa crisis. Y el cuarto es el nacimiento del gran imperio romano. Esas cosas se estaban dando simultáneamente. Fue un año que no podía pasar desapercibido. Y es por eso que es tan importante todo este contexto para entender lo que estaba viviendo Isaías. Vio tres cosas Isaías. La primera, vio al Señor. La segunda, vio la orla de su manto que llenaba el templo. La tercera, vio a los seres celestiales que adoraban. Esas tres cosas vio, de lo cual hoy quiero mencionar con vosotros. Cuando él en Isaías capítulo 6 dice que vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime, dice que estaba ocupando ahí un lugar especial, que era el trono de autoridad en el universo. Ahora, el apóstol Juan menciona a Isaías de una manera muy importante. Vamos a leerlo, San Juan capítulo 12, verso 37 al 41. Dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo el Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías también dijo: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿De quién está hablando aquí San Juan? Está hablando de Jesús, que no creían en él. Y luego agrega, de esto habló Isaías, porque vio su gloria y habló de él. En otras palabras, podríamos decir entonces que lo que está viendo Isaías es a la segunda persona de la Trinidad sentada en el trono, 800 años antes de su nacimiento. Mire, Simeón testifica, ¿verdad? En Lucas 2:29, cuando dice: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre, María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará en tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón se une a esta línea de acontecimiento, es decir, este niño que él está presentando es el niño que ahora sí ha nacido, y que es aquel rey que estaba sentado
allá en el trono, en la visión de Isaías. Pero luego también lo miramos en la revelación del Apocalipsis. Ahí encontramos cómo Juan describe una visión. Y dice que los 4 seres vivientes, Apocalipsis 4:8 al 11, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y dice que cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Wow! El que es el digno. Y ahí es una revelación de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Amados hermanos, esto tiene un hilo muy importante y muy fuerte, porque vemos cómo el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestro Señor Jesucristo, desde que el hombre pecó, vemos la aparición. Y desde antes, por supuesto, como yo digo, la planificación fue antes de todo lo que vivimos ahora. Y fue la Trinidad misma, unida, planeando lo que ahora estamos mirando. Ahora, hermanos, también él vio, no solo vio al Señor en su majestuosidad, sino que vio la orla de su manto. Ahí vio esta orla, dice el verso 1 del capítulo 6 de Isaías: en el año de la muerte del rey Usías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Quizás aquí podríamos imaginar un poco acerca de cómo fue este acontecimiento de la visión que vio Isaías. Dice que tuvo una visión del templo celestial, o sea, de la misma Jerusalén. Él estaba mirando, era como que corre una cortina y puedo mirar. Isaías ve esa deidad sentada en el trono. ¡Wow! Es algo precioso lo que estaba viendo. Y él ve que la orla comienza a bajar. Y baja el mismo trono, y después de bajar el trono llega al templo, y en el templo baja al suelo, las paredes, el techo, y llena todo el templo. Es lo que está diciendo la palabra, que todo el templo está lleno ¿de qué? De la orla de su manto. ¿Qué significa esto? Los reyes en la antigüedad, y aún al día de hoy en algunos sitios, la orla del manto del rey significa el poderío, significa la majestuosidad del rey. Pero la Biblia habla aquí de que este rey era muy particular, porque la orla de su manto es que llenaba todo un templo. Hermanos, era maravilloso. Y lo que el Señor está diciendo aquí: yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de Señores. Y Él está mostrando su poderío de una manera que se comprendiera en aquel tiempo y el día de hoy también. Así es que no era de pasar por alto la orla de su manto. Era algo maravilloso. Y lo tercero que mencionábamos eran los seres celestiales, que también vio. Isaías estaba mirando y dice que habían, por encima de él habían serafines, verso 2 del capítulo 6 de Isaías. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y aquí da una descripción de estas alas que tenían. ¿Por qué tenían que cubrir sus rostros? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Porque fueron creados por Dios para estar en la inmediata presencia de Él, pero aún así su gloria es tan grande, hermanos, que aún esos seres creados especialmente para vivir delante de su presencia y para servirle, tenían que cubrir sus rostros, sus ojos. ¡Wow! Eso nos da una idea, y todo esto el Señor lo ha revelado de esta manera para que comprendamos en realidad la majestuosidad de nuestro Rey, de nuestro Creador, del soberano de todo el universo y de todo lo que existe. Amados hermanos, ahí están estos seres, los serafines, creados por Dios y cubriéndose los ojos. Pero también ellos fueron creados con 2 alas para cubrir los pies.
Y ahí están ellos también cubriendo los pies. ¿Qué significa eso? Esto nos recuerda a Moisés cuando fue llamado por Dios, que Dios le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Es tierra santa? ¿Como que no se había dado cuenta Moisés de que era tierra santa? No, es que no era santa porque Moisés estaba ahí. Es que no era santa porque estaba apartada. No, era porque Dios estaba ahí. Recordemos, y donde Dios está, esa es tierra santa. Y ahí Dios se le presenta. Pero no solamente fue a Moisés, sino también podemos ver otro ejemplo, Josué. Josué 5, del 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y este varón responde de una manera muy particular a las dos preguntas. Dice, no. ¿Cómo que no? No a las dos preguntas, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Hermano, aquí tengo que hacer una parada, porque en realidad lo que importa no es si estás con aquellos o conmigo, lo que importa es quién eres tú. Y yo te quiero decir quién soy yo. Yo vengo como el príncipe del ejército de Jehová. Y eso sí te tiene que quedar bien claro. Eso sí lo tienes que comprender, que yo vengo como el príncipe. Ahora, hermanos, ¿qué pasó a raíz de esta declaración? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Qué está pasando aquí? Se está encontrando otra vez. Vemos a la segunda persona de la Trinidad aquí apareciendo. Y ahora Josué tiene que quitarse las sandalias también, porque el lugar era santo. ¿Por qué era santo? Porque él estaba ahí. Por eso se convirtió ese sitio santo. Hermano, donde Dios está. Y si Dios ha enviado a la tercera persona de la Trinidad para habitar en nuestros corazones, es para santificar nuestra vida, es para purificarnos y es para que vivamos una vida santa. Pero esto no lo queremos comprender porque queremos vivir a nuestro antojo. Eso somos, así somos los seres humanos. Entre más nos alejamos de Dios, mejor estamos, porque queremos huir de aquel que es santo. Esto es importantísimo. Ahora, estos están ahí, hermanos, estos seres están ahí al servicio de Dios. ¡Qué tremendo acontecimiento! Ahora, la descripción de Isaías de estos seres celestiales, ¿cuál era el propósito? ¿Era hablar de lo bonito que eran? ¿Era hablar de lo esplendoroso que eran? No. El propósito es hablarnos de la naturaleza de Dios. Ese es el corazón de la experiencia que estamos hablando. Hablar de la naturaleza de Dios. Él es santo, santo, santo. Y esto es una dimensión, algo que sobrepasa lo normal. No es santo, santo. Es santo, santo, santo. Y esto lo veremos en otra meditación acerca de por qué se repite tanto. Ahora, hermano, si es mostrarnos su santidad, ¿para qué nos muestra su santidad? ¿Para qué nos muestra esta escena, esta visión? Y es para que nosotros seamos conscientes de que debemos vivir delante de su rostro, delante de su presencia. Pero ¿qué consecuencia tiene uno el vivir delante de su rostro? Lo que nosotros le llamamos o lo que se le llama vivir coram Deo. ¿Qué es vivir coram Deo? Vivir coram Deo, ya sabemos que Deo es Dios, coram es delante de, ¿verdad? O en la presencia de. Así es que es delante de la presencia de Dios, hermano. Es vivir con el rostro de Dios delante de nosotros. ¿Qué pasa si tú eres consciente de eso en tu diario vivir? Y lo digo por mí. Mi vida ha venido cambiando y cambiando y cambiando. ¿Por qué? Porque Dios me ha ido dando la bendición de conocer un poco más acerca de Él. Hermano, yo he sido pecador humano y sigo siéndolo. Y sigo siéndolo, por supuesto que sí. Sigo teniendo muchos defectos en mi vida y sigo teniendo malas intenciones en mi vida con las cuales guerreo y peleo todos los días. Sigo luchando, por supuesto que sí, pero sabe una cosa, algo que puede ayudarte a ti como me ayuda a mí,
es pensar que vivo cada instante de mi vida delante del rostro de Dios. Y cuando pienso en eso, acudo a Él para que me ayude. Acudo a su misericordia. Acudo a todo el plan de salvación para mi vida. Acepto, abrazo las promesas de Dios y sé que soy un guerrero de Dios. Soy un soldado de Él y tengo que estar luchando contra mí mismo primero, luego contra el mundo y el diablo. Necesitamos estar conscientes de ello, vivir delante de la presencia de Dios. Pablo en 1 Corintios 10:31 nos dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y esto es algo que deberíamos de recordar todos los días. ¿Qué hiciste hoy? ¿O qué vas a hacer mañana? ¿O qué estás haciendo ahora? Hazlo para la gloria de Dios. No, es que yo estoy en mi trabajo, yo estoy haciendo tal actividad, tal otra. Hazlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. De esta manera haremos nuestro trabajo más correcto, más justo. Seremos más eficaces y a la vez daremos gloria a Dios. Nuestras relaciones de amistad, las relaciones en todos los ámbitos deben de ser para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es el vivir la vida delante de su presencia. Eso es lo que nos muestra en la visión. Tenemos que estar conscientes de ello, hermanos. Deberíamos de cambiar nuestra actitud hacia el pecado cada vez que pensamos en que estoy delante de su presencia, porque las cosas solo cambian por su misericordia. Así es que Jeremías 32:40 en la última parte nos dice, infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Y en Ezequiel 36:27 la última parte dice, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto viene de Él. Esto no es de nosotros. Nosotros somos, tenemos la bendición de ser sus hijos y de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, David tuvo muchos defectos, muchos errores, pero él recordó siempre aquel vivir corandeo cuando él era un pastor de ovejas y cuando llegó a ser el rey. Y esto es lo más importante. No importa lo que tengas, el estatus, la economía o el servicio o el ministerio o qué cargo tienes, eso no es importante, hermano, perdóname, pero eso no te lleva a nada. Y lo he experimentado yo, no te lleva a nada. En realidad lo que vale es Dios, es vivir delante de su presencia, es trabajar para Él, es servirle a Él, es darlo todo por Él. Eso es lo que vale en realidad. Así es que vivir delante del rostro de Dios es experimentar lo sobrenatural constantemente, pero no lo sobrenatural para ver cosas místicas. No, no se trata de misticismo. Lo sobrenatural es que yo puedo vencer el pecado. Eso es sobrenatural, porque Dios manda a sus ángeles a que me ayuden. Y porque somos un equipo para poder llevar adelante el proceso de santidad. Hermanos, vivir corandeo es reconocer que lo terrenal no es suficiente. Todo lo que tengo aquí sobra, porque un día se va a quemar y se va a acabar. Lo eterno, eso es importante. Vivir corandeo es anhelar llegar a su presencia. Es esta visión que se haga realidad. Yo quiero estar allí, no sé cómo, porque no voy a poder verlo directamente. Pero la Biblia dice que le veremos tal como Él es, dice la palabra. Hay muchos misterios en la palabra, ¿verdad? Hay muchas cosas que debemos descubrir en la palabra. Hay muchos tesoros que solamente sumergiéndonos en ella podemos comprender. Amados hermanos, vivir corandeo es anhelar llegar a casa. Es anhelar estar delante de su presencia. Es poder, hermanos, experimentar lo que dice la palabra, no habrá luz de lámpara ni luz de sol porque Él nos iluminará. ¿Cómo va a ser eso? Explíquemelo. ¿Me entiende? O sea, hay muchas cosas. Vivamos delante de su presencia. Vivamos en santidad. Busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios los bendiga y con la ayuda del Señor nos miramos en la próxima meditación.